Querida comunidad, bueno, acá estamos, retomamos, tenemos la presencia de una persona muy importante que, como les comentaba en la anterior parte, queríamos tenerla, queríamos escucharlo, le queremos dar la bienvenida a Horacio Acosta. Bienvenido, Horacio. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar, por venir a nuestro querido programa, a toda la cancha, y poder escucharte que para nosotros, para mí particularmente, es la primera vez que voy a estar presente y escuchar de una persona que estuvo en Malvinas, y bueno, seguramente el público te va a querer conocer y nada, me gustaría arrancar con una pregunta. Quisiera saber quién era Horacio antes de ir a Malvinas. Buenísima, esa pregunta no me la hicieron nunca. Horacio era un muchacho que vivía en Uxon, que trabajaba en una fábrica de ropas y que tenía sueños de llegar a ser el dueño de esa fábrica de ropas. Y llegué a ser encargado nada más. Y mi vida transcurría en levantarme temprano, vivía en Uxon, trabajaba en Congreso, toda la mañana ir a trabajar, a la tarde volver, y ese era Horacio, que soñaba con eso, que después, bueno, se transformó en otra cosa totalmente opuesta a lo que yo soñaba. Mi pregunta, Horacio, bueno, en primer lugar agradecerte, tenemos confianza, así que gracias por haber venido, saber que sos una persona a la cual aprecio muchísimo. ¿Cómo fue el momento? Tenías 19 años, ¿sí? De aquel 2 de abril de 1982. ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste que ibas a ser uno de los argentinos, de los combatientes, obviamente, que iba a visitar la isla Malvinas? A ver Malvinas. Yo ya había hecho el servicio militar, estaba de baja del servicio militar, no nos habían dado todavía el documento y me convocan a través de la televisión, que todos los soldados que habían cumplido el servicio militar en determinada unidad se tenían que presentar a esa unidad para ser reincorporados. Perdón, acá necesito interrumpir esto. ¿Cómo fue que te enteraste? Yo estaba durmiendo en mi casa, había salido la noche anterior con la que después fue mi esposa. Sí. Y mi mamá me despierta y me dice, Horacio, te están llamando, están diciendo tu nombre en la tele que te tenés que presentar. Sí, en esa época fue Canal 13. El noticiero de Canal 13 nos avisaba que teníamos que presentarlo a la unidad. En esa época no había teléfonos como ahora celulares, ni había teléfono fijo en todas las casas. Nosotros teníamos en el barrio un teléfono a mitad de cuadra, que era un señor, y me fui ahí, llamé a donde yo había hecho el servicio militar y me dijeron, sí, tenés que presentarte. A presentar, nada más, no había otra cosa. Claro, como hoy quien dice, ¿no? Que uno se pone contento, uy, mirá, salí en la tele, claro, salí convocado, gané el premio. Claro. Yo me imagino que para ese momento uno no se sentía orgulloso, creo, o quiero pensar. No teníamos idea de lo que pasaba. ¿Cuáles eran tus sensaciones? ¿No sabías qué pasaba? No sabía qué es lo que pasaba. Cuando yo me tomo el tren de Uxon a Constitución y de ahí el subte a Palermo, cuando llego al regimiento, voy vestido de civil porque yo ya estaba de baja, me presento en la guardia y bueno, toda esa gente que estaba ahí era nueva, no las conocía, le digo, me presento quién era y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y sale un suboficial y me dice, vaya a vestirse de soldado, que vamos a entrar en guerra. Así no. O sea, y vos te fuiste de tu casa, digamos, vos a tu mamá. Nada. O sea, Nada. ¿tu mamá en qué momento se dio cuenta que su hijo de 19 años se estaba yendo a una guerra? ¿Y cuáles fueron sus reacciones también de tus papás? ¿Se lo pudiste comunicar? No sé cuál fue la reacción porque nunca lo charlé. Nosotros después nos vestimos otra vez con la ropa militar.
empezamos a recibir a los soldados de la clase 63 que estaban haciendo la instrucción y bueno, pasó 2 o 3 días y nos sacan un día. Bueno, ahí yo supongo que mi mamá ya sabía porque Se iba comunicando por televisión todo. No, en ese momento mi novia les pasaba la información porque ella estaba todos los días ahí en el regimiento, ahí en la entrada y bueno, iba sabiendo los movimientos. Y bueno, una madrugada nos sacan, con un camión todo cerrado y ahí a Palomar. Hasta ahí nadie sabía nada, íbamos a Palomar. Y bueno, pasó que estuvimos en Palomar toda la mañana, llegó el mediodía, nos dieron una ración de comer, una bolsita con unos sándwiches, y llegó el avión, y subimos al avión. Hay una foto que sale muy seguido en la tele, que son todos soldados metidos en un avión sentados todos en el piso. Bueno, esa es el avión donde fuimos nosotros. Ustedes se iban enterando sobre la marcha entonces de todo lo que iba sucediendo. Exacto. Subimos al avión, el avión despega. Cuando despega, el avión se estabiliza, habla el comandante del avión y nos da la bienvenida y nos dice que para él era un orgullo transportarnos y que nuestra parada iba a ser Río Gallego y de Río Gallego Malvinas. Y ahí arriba un a curso 10.000 intensivo de a cómo 10.000 manejarse. a pie de altura, Sí. nos enteramos que íbamos a Malvinas. En ese momento fue como, creo que vos lo dijiste al principio, fue una euforia porque todos nos pusimos contentos, todos gritamos y sin saber qué nos esperaba los días siguientes. Claro, sí, imagínate. Porque Uno va joven, ¿no? Con un montón de expectativas, Sí. un montón de vida, de sueños, ¿no? De decir, estoy representando a mi país y ahí como que te empieza a caer la ficha, minuto, segundo a segundo. Claro. Como yo hoy les decía que cambió mi vida con la pregunta que me habías hecho vos al principio, pero cambió después, no cambió para mal. Después sucedieron un montón de cosas que sí nos traumó, pero en ese momento de que después que empieza todo, como vos decías recién, el orgullo de ir a representar al país y de decir, bueno, ese territorio es nuestro, nos pertenece, lo tenemos que defender, eso sí, siguió intacto. Claro, seguramente. Eso no lo cambiamos al día de hoy. Mi pregunta, Horacio, es ¿cuál fue tu primera impresión cuando pisaron las Islas Malvinas, tanto vos como tus compañeros? En ese momento yo creo que vos también ya te habías hecho como un grupo de amigos, entre comillas, o básicamente vos los ibas conociendo a tus compañeros ahí sobre la marcha también. No éramos todos, que habíamos hecho el servicio militar un año, éramos todos conocidos. O sea que el trato era volver a encontrarte con ellos, que no había estado por un determinado tiempo. Y bueno, de ahí la sensación son emociones encontradas, ¿viste? Que tenés, porque por un lado estás pensando tu familia no sabe nada y después estás pensando que, bueno, ese territorio es tuyo o es nuestro Y hay que defenderlo. ¿Te acordás cómo era el día a día? El día a día era como esto que estamos viendo nosotros, así. Lluvia, nieve, frío, sol, necesidad. muy poco y nada, porque encima el sol allá dura poco, tiene poca duración en el día en sí, entonces, pero era así, como estamos ahora. ¿Y qué es lo que más recordás de esos momentos, de esos días? Todo. Que te haya quedado grabado. No me acuerdo con quién hablaba en una escuela y nos hicieron las preguntas de cómo eran los días en Malvinas y qué recuerdos teníamos. Y entonces nosotros siempre decimos lo mismo, que Malvinas, hoy ustedes al comienzo del programa habían dicho de una fecha patria, una fecha especial para ustedes. A nosotros nos pega un poquito más estas fechas, entre hoy y mañana. Se movilizan un montón de cosas, pero y es que siempre sí. hay recuerdos,
el 10 de junio se conmemora la soberanía sobre Malvinas. El 14 nosotros tuvimos la rendición. Después los compañeros que quedaron, las fechas de los compañeros que murieron allá, cuando se acercan las fiestas también. Todo eso te hace volver a Malvinas, volver a 44 años atrás. Claro, pasa que aparte sos la historia viva. Claro. Sí. ¿Cómo no vas a sentirlo, a percibir de esa forma, con esa magnitud? Siempre la gente que te para en la calle te saluda y bueno, o te presenta a alguien que va con él y mira, es un excombatiente y bueno, y ahí, viste. Son héroes. Sí, sí. Y bueno, y eso te remueve también cosas, pero para nosotros, una vez acá no hubo personas que trataran a los excombatientes en una posguerra. No había profesionales preparados. Sí. Tuvieron que ir a formarse a otros países donde sí había profesionales que atendían a veteranos de guerra. Y en el mientras tanto, arréglense y sálvense como puedan. Exacto. Si tenías la familia que te apoyaba, bueno, era un aliciente. Un montón. Si conseguías trabajo, también. Otra cosa, claro. Era otra cosa. Lo económico. Claro. No. Hubo mucha gente. Mi nieta tuvo que preparar una hoja, tuvo que preparar de Malvinas y lo hizo sola. Y después a la noche viene a casa y me dice, mira lo que preparé, abuelo, tiene 10 años. Sacó del libro que nosotros tenemos, leyó y bueno, y entonces ¿Cómo se llama? Emma. Y empezó a leerme lo que había escrito y sigo 10 años y lo que puso te movía porque entonces bueno, le corregí unas cositas, que no viene al caso, pero ella había puesto 300 muertos en la guerra. Le puse la cifra exacta y después ella resaltó con sus 10 años, después de la guerra se murieron más personas se mataron que en la misma guerra. Con toda esa parte, claro. Esa parte. Muy bien, qué bueno esto que traes, mira. Ahora quiero hacerte una pregunta. Bueno, primero agradecerte, porque no lo vi sino desde un principio, de que estés acá compartiendo esta mesa con nosotros. Y vamos a tu nieta, a Emma, ¿no? Que escribe desde un lugar que te tiene el orgullo también, ¿no? Sí. de tenerte. Y esta palabra que dijo Diego recién, héroes de Malvinas, ¿no? Ella también, tu nieta debe saber, Emma, que son héroes. Y para vos, ¿qué es la palabra héroe? ¿Qué representa, claro? Vos sabés que nunca me puse a pensar yo en eso. Nosotros siempre pedimos un reconocimiento, luchamos por eso, pero el reconocimiento más es para la gente que quedó en Malvinas, que no se olvide que ellos dieron la vida. Nosotros tuvimos la suerte de poder volver, algunos bien, otros no tanto, pero siempre el trabajo que nosotros nos comentamos fue que no se olvide lo que es la gente que quedó allá, que dio su vida. Pero la palabra héroe nunca me puse a decir, no, yo voy por la calle y me tienen que decir, che, ahí va el héroe. No, jamás, y jamás estuvo en mi esencia demostrar quién soy yo. Yo paso desapercibido en muchos lugares, en otros no, pero la palabra héroe, por ahí alguien dijo una vez, ustedes son la historia viva. Y eso sí lo tomo, porque podemos contar lo que pasó en Malvinas, podemos contar lo que pasamos después de Malvinas, que eso fue peor. Claro, y desde un lugar Claro, protagonista. Exacto. Entonces, sí, es así, por ahí la historia viviente, sí, te la tomo, es así. Porque todos los días tratamos de que donde mantenerla viva. Exacto, donde sí, haya una que se posibilidad, recuerda, sí. donde haya una posibilidad de poder remarcar, ahí la sé. Claro, porque yo creo esto que te decía recién, que los protagonistas en realidad en una guerra no es la guerra en sí, sino las personas. Exacto. O sea, Sí. cada vida humana. Exacto. Y eso pasa desapercibido, porque siempre se remarca lo que fue la guerra.
Claro. Y también el post es sumamente importante, porque ustedes también, los que sobrevivieron, se quedaron con un montón de emociones, con un montón de temas de resolver, muchos recuerdos, lindos, feos, Sí. seguramente. ¿Cómo lo viviste o lo transitaste vos? ¿Estabas acompañado? Claro, hoy yo les comentaba a ustedes, el acompañamiento fue fundamental. No había profesionales que Preparados. preparados para recibir Y atender esas esas urgencias, esas problemáticas necesidades. que traíamos. Claro. Sumado a eso, no vas a llorar con lo que voy a contar. Puede ser que sí. Termina la guerra, nosotros nos llevan nos traen de Malvinas a Río Gallego, de Río Gallego un avión a Palomar micro, a la unidad del Campo de Mayo. Ahí nos hacen sacar toda la ropa que teníamos, que caía así, quedaba parada, 64 días con la misma ropa. La misma, claro. De ahí, bueno, estuvimos un día, nos dieron de comer, nos bañamos y nos llevaron a la unidad donde habíamos hecho el servicio militar, que era Palermo. Cuando llegamos ahí, hacen una formación y el jefe de la unidad, que no era el jefe principal, no había estado porque se había ido, el que estaba a cargo en ese momento, nos hizo formar y palabras más, palabras menos, es como que dijo que la fiesta como que terminó, La fiesta. y cada uno a su casa. O No sea, era tan que, crudo. claro, no era como que dijo, tampoco pretendíamos nosotros, me parece, en ese momento. Decimos, bueno, muchachos, les agradecemos, el ejército argentino está orgulloso de que ustedes hayan ido a defender la patria. No, Las palabras textuales fueron eso, la fiesta terminó. no textuales, pero es como que dijo, quiero entender eso. viste, bueno, muchachos, ahora cada uno a su casa. Taza, Claro, taza. Como si fuese un trámite. Sí, Claro. sí, sí. Yo había ido de civil, entonces me fui a cambiar, yo bajé 14 kilos, me quedaban grande la ropa. En ese momento el que estaba haciendo el servicio militar o bajo bandera, Sí. no pagaba colectivo, tren, subte, iba con un carnecito que pasamos. Yo no tenía. Claro. Entonces, el subte de Palermo a Constitución, salté el molinete, porque no tenía plata. Estabas recién llegado, que Sí, no, obvio. nada. 64 Un días. poco de mugre que te habrá quedado de tantos días sin bañarte. Me tomo, bajo de Constitución, yo me tenía que tomar el tren de Constitución a Uxo. Bueno, ahí no, en esa época no había molinete, no había nada. Sin conexión, ¿no? No, sin no, teléfono. no. O sea, ibas a llegar y te ibas a encontrar sí. con lo que haya. Subo al tren con la ilusión de llegar a mi casa y encontrarme con mi familia. Y viene el guarda y me pide boleto. Y yo no tenía. Y ahí, Vengo de Malvinas. ¿Chapeaste? Qué bárbaro. No. No le podía hacer entender que yo había ido a la guerra. Claro. ¿Pero vos eras ¿Por qué consciente no? en ese momento que habías ido a la guerra? No, tenía No. una cosa en la cabeza que rebotaba para todos lados. No podía hilar ideas. Claro, como para- no podías formularlo. Claro, y no había forma de hacerle entender al guarda que yo había estado. Claro, porque aparte yo me imagino. De Persona esos- si vos me decís voy vestido de soldado, bueno, él me va a creer. Claro, 64 días Claro. estando, pudiendo comer si es que podías, Sí. estar atento, si podías dormir, si podías Sí. estar atento, porque vos me imagino que tu cabeza estaba ahí, los reflejos, ¿no? Todo el tiempo, constante, Todo. los gritos, las órdenes, el compañero, quién pasa, quién no, las corridas, los gritos, los estruendos, las explosiones, Sí. los tiros, las balas, las ráfagas, el casco. Me das pie para hacerte una pregunta, Horacio. ¿Cuál fue el momento más duro de la guerra que recordás? Hubo muchos momentos. El primer día del bombardeo, cuando se empieza la guerra en sí, yo ese día estaba durmiendo en una carpa porque éramos 3 en el pozo que estábamos. Entonces, el que hacíamos guardia de 3 horas, el que por ahí podía descansar iba a la carpa que estaba, acá estaba la carpa y acá estaba el pozo. O sea que vos pasabas de la carpa al pozo. Y ese día fue que yo siento el primer
estruendo de la bomba que cae y me despierto y bueno, quiero salir y en lugar de salir para el pozo, salgo para el otro. Y bueno, veo todas las bombas cuando caían ahí y bueno, al pozo de vuelta. Eso es una cosa que no te olvidas nunca más. Y después todas las noches el bombardeo, el grito de los compañeros, la muerte de un compañero nuestro ahí cuando cayó la bomba. Una imagen no me queda precisa. Siempre veo, claro, son todos flashes que se te cruzan, pero no hay una imagen que vos decís, la llevo siempre en mi mente, esto no, siempre se te van interponiendo distintas cosas. Sí, que se pasan. van mezclando. Claro. Exacto. Horacio, se dice en los medios que en su momento, digamos, se daba la orden, por así decirlo, que a los superiores de ustedes, de decirles que ustedes iban ganando, o cómo se llevaban ustedes cuando ellos hablaban y quizás para relajarlos a ustedes les decían, no, tranquilo, está todo... No, nosotros no control". teníamos esa información porque nosotros ni nos preguntábamos ni preguntábamos qué es lo que estaba pasando. Era más de los medios Sí, a la quizá más de los familia. medios a la Era familia. claro, Claro. era el trabajo que se hacía era de Malvinas para afuera. Sí. Claro, entre comillas, era como dar un panorama Falso de lo que claro, estaba que no pasando. sea Sí. certero, obvio. Sí, para no preocupar, para no volver a la familia en contra de lo que estaban haciendo ellos. Y mi otra pregunta es, en algún momento, estando en plena acción, ¿estuviste, digamos, cerca de la muerte, por así decirlo, o siempre, gracias a Dios, no, o sea, siempre estuviste bien resguardado y demás? No, nosotros estuvimos en un pozo y las bombas caían al costado del pozo. De hecho, el pozo nuestro, cuando nosotros lo dejamos, que empezamos a retroceder a Puerto Argentino, en el pozo donde estábamos nosotros, yo estaba en el pozo con un teniente primero y un soldado más. Y después me dijo, después que pasó todo, me dijo, ¿sabes qué? Me dice, Horacio, cuando nos volvíamos y nosotros retrocedimos, cayó una bomba en el pozo donde estábamos nosotros. Después que habían salido. Claro, ya habían pasado Sí. capaz de 2 días que habíamos retrocedido a Puerto Argentino. Nosotros estábamos en una base inglesa que se llama Modibru, está en la isla, hay un canal que entra, y ahí estábamos nosotros haciendo el tema de parar si llegaban a entrar por ese lugar. Perfecto. Y Horacio, te consulto, perdón. Sí, no sé. Cuando volviste a llegar a tu casa, que estabas contando el proceso, El proceso de ¿Cómo- Malvinas. cómo fue? Ahí empezó el tema de la desmalvinización. ¿Pudiste viajar al final en ese tren? Sí. Porque justo te cortamos. Tuve que ponerme un poco firme con el guarda para poder hacerle entender de que yo venía de una guerra. No había información, no había... no quiero ser un poco hiriente con esto, pero es como que acá no se vivió la guerra. No llegaba la información real. no, sí. se sabía lo que A lo se mejor quería. en el sur, ustedes si van al sur van a ver monumentos de Malvinas, como que la gente lo vive más en esta fecha. Sí. Ellos sí lo vivieron más porque veían cuando llegaban los soldados, cuando iban a Malvinas y después cuando regresaron. Pero Capital o toda esa zona no vivió la guerra. Sí. Sí, es verdad. es verdad. Entonces había información de lo que se escuchaba por la televisión Claro. o los diarios. Y entonces no había gente que no tenía esa conciencia. Y- Claro, pero no pasa un poco esto, ¿no? Como quien no vivió algo, como cuesta también ponerse en el lugar. Claro, en el Exacto. lugar. Sí, sí, sí. Exacto. Yo sé que estabas con una pregunta de que te habían dicho cómo llegaste a tu casa. Sí, mi Pero casa te fue... puedo hacer una pregunta Sí. que me gustaría saber. ¿Cómo se enteraron que volvían? ¿Nosotros? Sí. Nosotros... Ellos dijeron, volvemos a Se casa. termina la guerra. Terminó la guerra, nosotros estábamos prisioneros y nos suben al... Bueno, vieron las imágenes que pasan siempre, que nos agarran los ingleses, nos revisan, después nos cargan a nosotros en el Almirante Iriza, después había otro barco que también transportaba soldados,
y en ningún momento, muchachos, en 2 días estamos en casa. No, era el día a día. De hecho, cuando salimos de Malvinas, Incertidumbre. a la mitad de camino nos agarra una tormenta fuertísima y tuvimos que regresar casi a Malvinas de vuelta para volver a retomar de vuelta. ¿Prisionero cuántos días estuvieron? Por 7 días. 7 días. 7 días. ¿Cómo fue en lo personal, en tu caso, el trato que recibiste? Nosotros teníamos un chico de nuestra edad que nos custodiaba, nos cuidaba. Él nos acompañaba al baño, nos tenía siempre ahí, en grupos. Era un chico que inclusive es más, un día él recibió una carta de la novia y se puso a llorar delante de nosotros mientras leía la carta. Eso me quedó siempre. Claro, ¿no? Y ahí esta cercanía también, Sí. porque digo, un chico, como lo está contando, o sea, quien lo estaba poniendo en Cuidando. prisión a Sí. custodia era un chico como Sí, vos. sí, nada más que ellos tenían otra formación, ellos desde los 12 años ingresaban a lo que era Al servicio. al servicio y bueno, hacían toda su secundaria, qué sé yo, bueno, después seguían su carrera militar. Y ahora sí, como para no interrumpirte, ¿podés tomar ese viaje hasta Hudson, donde vos vivías? Pude tomarlo, lo pude tomar después de haber pasado 2 estaciones y discutiendo con el guarda. Qué bárbaro, ¿no? Vos sabés Qué que situación, ¿no? Venís de la guerra y no te dejas. Sí, fue en junio. Yo en agosto entré al ferrocarril y siempre me picó el tema de ¿Quién era? poder buscarlo a quién ese. era el guarda. Y ese día que llegaste, ¿quién estaba? ¿Quién te esperaba? En mi casa, los otros días lo estábamos recordando con mis hermanas. Mi hermana sale a ponerle la basura en el cesto de basura de la vereda. Y yo vivía 4 cuadras derecho de la estación de Uxo, como quien dice, bajás de Cañuela y venís Sí, por tal cual. Libertad. Sí. ¿Viste? Vas a Bilbaso y Libertad, ahí vivía yo. Y esas 4 cuadras se hicieron interminables. Sí, obvio. Yo no sé si las pasé en el aire, si corrí, si caminé, nunca eso lo tengo claro. Sé que mi hermana sale, me ve que yo estoy llegando a mitad de cuadra y... Ellos no sabían si vos estabas No. vivo o no sabían. No, yo figuraba como desaparecido, porque al estar prisionero no podían decirle si está vivo, está herido, Claro. Entonces ellos te ponían en una categoría que era desaparecido. Y me ve y los otros días me contaba, me dice, yo lo vi y pensé que era un fantasma. Y me metí adentro de casa, dice. Se asustó, claro. Sí, y le dice, era chica, tenía 10 años, 11, y le dice a mi mamá que, dice, salí, me pareció que lo vi a Horacio, dice, que venía. Y yo ahí a nada, golpeando la mano para que me abrieran el portón. Qué bárbaro. O sea, el guarda. Sí. Ahora en mi casa. Claro. Y bueno, ahí fue, bueno, se desató la locura porque, bueno, nadie sabía que yo llegaba y otro golpe más. O sea que si veníamos golpeados, Ese impacto del Sí. reencuentro. claro, porque nosotros siempre lo charlamos con los veteranos cuando nos juntamos y decimos si ellos nos hubieran preparado para ese Momentos. Claro. momento de decir, si ustedes ahora van a ir y se van a encontrar con su familia. Tengan en cuenta que Claro. Claro. No, Para las dos partes, ¿no? También. Para las dos partes también, Sí. porque. sí, pero bueno, nosotros veníamos de un golpe Era muy que duro. coso y volver a pegarte otra vez era así, bueno, ustedes tienen que actuar de esta manera o no fuimos preparados y bueno, fue duro para nosotros reencontrarte con tu familia que no la había. 2 meses. En ese tiempo yo estaba de novio y mi ¿Qué novia- fecha era? ¿Te acordás esa fecha? 21-22 de junio. ¿Haces algo en esa fecha? No, ¿No? no. ¿Es un día normal? No es un día normal. No, por eso. No es un día normal. ¿Qué haces en ese día? No, recuerdos que te vienen a la mente. Sí. Les conté que había un solo teléfono ahí, Sí. a mitad de cuadra. Mi novia me llama por teléfono porque se enteró que ya había vuelto. Y me dice, te quiero ver. Y le digo, ¿yo para qué?
ese era todo ese shock que uno Sí, tenía, obvio. que no podía caer qué es lo que estaba pasando. Y mis hermanas me cuentan que bueno, que yo no paraba de hablar ese día cuando yo llegué. Era como que quería, no sé, sacar todo lo que tenía adentro Sí, obvio. y tirarlo allí Sí, arriba de la lo mesa. vomitaba directamente en vez de hablar. Y bueno, eso fue la reacción mía, de decir, ¿para qué me querés ver? Horacio, y justo Diego te preguntaba quién era Horacio antes de la Malvinas, ¿no? Yo lo que te pregunto es qué fue el Horacio del después, el antes y el después, que obviamente marcó claramente en tu vida muchas vivencias que has pasado, que seguramente en cierto punto te ayudaron también a convivir con otros pasajes de la vida. Bueno, sos padre, tenés hijos, a los cuales les mandamos un saludo, fuiste un gran esposo, sos abuelo. ¿Qué fue del después de la guerra de Brasil? Gracias a Dios pude salir, si cabe la palabra, puedo contar lo que me pasa. Hoy me levanté, lloré casi toda la mañana porque abrías en Instagram, abrías Facebook, era todo, viste, sobre Malvinas y bueno, pero el después fue duro también. Como les contaba, lo del guarda fue el botón De lo que iba a pasar. de todo lo que iba a pasar y de lo que pasó, porque fue lucha tras lucha. Yo entré al ferrocarril porque en esa época el ferrocarril tomaba al combatiente. Entré al ferrocarril porque el médico de familia le aconsejó a mi familia que yo tenía que hacer algo, no me podía quedar en mi casa. Y de las cosas que yo tenía ganas de hablar, que ellos me dejaran hablar. Las cosas que yo no quería hablar, que ellos no me preguntaran. De hecho, pasaron 44 años y hay cosas que yo no las conté, no saben. Está bueno eso. Hay cosas que te guardaste para vos. Sí, Sí. Inconscientemente. Sí. Sí, No inconscientemente. lo hablaste ni Como que de alguna forma haces como, le pones un bloque, como que las bloqueas. Un bloque. Sí. Ustedes me preguntaron hoy los recuerdos que yo tengo allá. Yo lo enumeré 3, 4 Sí. y tuve 64 días. Sí, Así que tiene millones. Hay cosas que... Porque hoy te pones a analizar, decís, che, un chico de 19 años, y que es duro, que vaya a un lugar sin saber. La verdad que a mí se me genera, como dijo Marcelo, lo tenés que vivir. Sí. O sea, Y no hay además, manera también en la cabeza cómo te juega necesito que mi mamá sepa que yo estoy acá, ¿entendés? O sea, que voy a... Toda estar tu familia. ¿Entendés? Porque debe ser una locura, en mi caso, uno que ya es padre y demás y todo, también como que en cierto punto necesitas que toda la familia sepa que vos estás ahí como para que vos, el vínculo. dentro de todo, quedarte Claro. tranquilo que saben dónde estás, ¿entendés? O sea, ellos no Mi mamá supieron se nada. enteró que yo estuve en Malvinas después de mucho tiempo porque yo no sabía. Yo tengo un primo que estaba en el Almirante Iriza. Era camillero del Almirante Iriza y yo no sabía. Y él supo que yo estaba allá, entonces él, como tenía contacto, ellos podían hablar por teléfono, él avisó que yo estaba allá. De eso yo me enteré después de mucho tiempo, porque en Malvinas había un teléfono en la esquina donde funcionaba el correo, y imagínate, 11.000 soldados, ¿en qué todo momento? pidiendo. 11.000 soldados fueron. Sí, ¿en qué momento podías hablar por teléfono? Entonces, cartas solamente, pero las cartas No llegaba. empezaron a llegar a Malvinas después de Claro. mucho tiempo que estuvimos allá. Y no es que vos mandabas ahora el telegrama ese y al otro día lo tenías. No. Como ahora, ¿no? Que hoy está todo tan agilizado que Claro. en cuanto hasta me dice el tiempo en cuánto querés que llegue. ¿Cuánto querés que llegue? Entonces, yo bueno, te quiero hacer la última pregunta de mi parte, digamos, y lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Me contaste que no has vuelto a las Malvinas No. después de todo lo que viste, pero en cierto punto no cerrás la puerta y analizarías ir, si en algún momento se da, volverías. Estuve cerrado muchísimo tiempo a volver a Malvinas.
Una por el tema de que no quiero que me sellen el pasaporte, porque no es, eso es nuestro. Claro. Tuve ciego a eso, pero después que pasaron un montón de cosas en mi vida, creo que cerraría una historia, una parte de mi vida volviendo a Malvinas. Creo que, no sé, creo que ahora para agosto creo que hay un viaje organizado para volver a pasar, que quiere se paga el pasaje, la estadía y puede ir a Malvinas. Viste que, o sea, en general a nosotros, a cada persona siempre hay algo que te marca en la vida y te deja una enseñanza o lo que fuera. Me gustaría preguntarte qué es y qué fue Malvinas para vos. Malvinas fue un golpe muy fuerte porque aprendimos a ver la vida de otra forma. Éramos chicos, pero a su vez éramos hombres. Una vez lo dijo el general Balsa, lo encontré una vez en Capital y lo fui a saludar y él en los reportajes lo dice siempre. No me gusta que lo llamen los chicos de la guerra, porque fueron hombres, fueron a pelear, a defender la patria y se hicieron cargo de esa situación. Exacto, entonces son hombres. Y bueno, Malvinas fue fue un golpe muy grande que nos hizo ver la vida de otra forma. Algunos la tomaron como pudieron, otros como les enseñaron y luego los acompañaron y eso bueno, marcó mucho, en mi vida marcó muchísimo, porque yo gracias a todo el apoyo que tuve puedo estar con ustedes charlando, me emociono, me quiebro muy seguido, pero hay otros, yo encuentro a veces cuando voy a Capital con otros compañeros que no, de hecho acá en el mismo Cañuelas hay muchos veteranos que no quieren hablar de Malvinas, les hace mucho daño hablar. ¿Y a vos te costó hablar o...? No, vos sabés que no me costó. Yo desde el principio, de hecho yo después que me casé me vine a vivir a Cañuelas y soy uno de los que... ¿A qué edad te casaste después de...? A los 22 años. 22 años. Sí. Después, cuando vine a Cañuelas, nos empezamos a juntar con veteranos de acá de Cañuelas, empezamos a organizarnos, a formar la agrupación de Cañuelas, trabajamos en la agrupación de Cañuelas muchísimo. Yo le contaba a Mauro, mañana se cumplen 20 años de la inauguración del monumento, porque antes nosotros nos juntábamos en la Plaza San Martín a las 12 de la noche del 1 de abril. 4 veteranos con su familia a tomar mate y a esperar las 12 de la noche. Después pasaron los años y bueno, empezó a sumarse gente y decidimos hacer el monumento. Hicimos el monumento de Malvinas en la Plaza Belgrano y de ahí se empezó a hacer la vigilia de todos los años del 1 de abril. Y me gusta hablar de Malvinas, pero siempre dejar un mensaje, no, si bien siempre contamos nuestras historias, qué es lo que pasamos, cómo vivimos la guerra. En las escuelas la charla es un poco diferente, la hacemos lo que fue la guerra muy superficial para contarle a los chicos, pero nos gusta dejar la enseñanza de los valores en las escuelas. Más pedagógico. Más pedagógico. Claro. Estaría bueno que nos cuenten nosotros, Sí, porque sí. también Si quisiéramos un seguir mensaje. aprendiendo. El mensaje de nosotros, nosotros aprendimos a que el que estaba al lado nuestro en el pozo, ese te iba a salvar la vida. Entonces, a valorar el compañero que tenía. Entonces, cuando volvimos de allá, a valorar al compañero que teníamos que trabajaba con nosotros, al que estudiaba, al que por ahí te abría la puerta cuando vos entrabas al banco, a una oficina o lo que fuere. Siempre tratarlo con educación, con respeto y sobre todo los símbolos patrios. Nosotros, los símbolos patrios, aprendimos que nuestra bandera no se mancha, no se quema, no se entrega al enemigo,
Y eso, ayer fui a un acto de Máximo Paz y había un chico que le daba vergüenza estar abanderado, le habían hecho pasar para abanderado y él tenía vergüenza. Y le digo, no tenés que tener vergüenza, le digo. Eso para nosotros es fuerte. Tenés que llevarlo con orgullo, eso, ¿viste? Y bueno, el chico después que terminó el acto viene, me pegó un abrazo y me agradeció, me dice, sí, tenés razón. Y esos son los valores que nosotros queremos dejar en las escuelas, que el día del escudo, el día de la escarapela. Dar esa enseñanza, claro, que se replique. Y después el compañerismo. El chico que se sienta al lado tuyo en el banco. Y es Los verdad, valores, Es fundamental, las bases. es fundamental, y más cuando son chicos. Hoy por hoy vos prendés la tele y ves que hoy se agarran de los pelos. Mucho el sí. individualismo. Sí. Entonces eso enseñarle a los chicos que esas cosas tienen un valor pero enorme, y cuando sean más grandes los van a ir, si lo adquirieron desde chico, cuando sean más grandes lo van a poder expresar a los demás. Malvinas marcó eso también en nosotros, en cuidarnos entre nosotros. Si había poca comida, bueno, repartirla, porque allá la comida caliente no llegaba todos los días, ¿viste? No estábamos nosotros, llegaba cuando se podía, y si no, comer ración fría. Y bueno, y cuando llegaba la comida caliente, por ahí llegaba y parte se había volcado en el viaje porque la traían en helicóptero. Y había que Lo compartirla. que quedaba. Y bueno, se servía, capaz que era para 20 raciones y éramos 30, y bueno, se servía a las 20 y después el que había recibido comida te compartía con vos, y esas cosas no se olvidan. Qué buen mensaje que dejás, Horacio. La verdad que es un mensaje primero por el valor a la bandera, valorar a nuestra querida bandera, ¿no? A la celeste y blanca, y de esos valores que realmente son los que necesitamos sembrar. O sea, del respeto al compañero, del valorar al que está al lado, de compartir, Construir. construir. Sí. Y esa semilla, qué bueno que tengas la energía y el valor de ir escuela por escuela compartiendo este mensaje, y de parte de a toda la cancha le agradecemos, porque es algo que nosotros transmitimos también, y poder ir fortaleciendo, dejando esa semillita, obviamente con tu experiencia y todo lo vivido, me parece que tiene otro valor, porque sabemos que defendiste la bandera argentina, estuviste ahí con todos los soldados que estuvieron ahí presentes, que hoy por ahí no están físicamente, pero sí están seguramente su alma, más en estas fechas que son súper válidas, y hay que recordarlas y darle el valor que realmente se merecen, ¿no? Ahí me gustaría, no sé si alguien quiere preguntar algo más. No, yo agradecer, ¿no? También eso, y bueno, y brindar el respeto desde acá, o sea, que siempre que valoramos el que estés, no solo vos, sino los compañeros que quedaron vivos también, y que es un trabajo enorme que siguen haciendo. Sí, hoy me decía una persona, ¿qué te tengo que decir en esta fecha, cuando se acercan estas fechas? Le digo nada, agradecer que fuimos elegidos para ir a defender la patria, nada más, y otra cosa no. Claro, eso mismo. No, sí, particularmente yo te agradezco. A mí me conmueve mucho el tema, no quiero hablar tanto. Pero verdaderamente estamos orgullosos, estoy orgullosa. Para mí, si sos un héroe, todos son unos héroes, los que se quedaron y los que no. Pero nada, gracias por haber venido y por las palabras, y también por el aprendizaje que nos dejás después de todo lo que vos pasaste y no tan bueno. Quedarte con eso, con los valores, con ser buena gente, con ser buen compañero, habla también de lo grande que sos. Así que yo estoy sumamente orgullosa y muy agradecida de que estés con nosotros. Gracias. Y no me voy a olvidar de esta charla, Bueno. jamás. Aparte queda grabado. Qué grabada, muy bien. Hay que... Mauro. No, yo a mí me emociona porque lo conozco a Horacio, conozco a su familia, conocí a Norma, son como padres para mí, la verdad. Agradecerle por todo. Recuerdo que me llevaron de vacaciones cuando ni me conocían.
muchas veces le he salvado a su hijo, a Sergio, de haberse metido en cada una. Pero nada, sé lo fuerte que es, lo que vivió. Sé que viene pasando un golpe durísimo, ¿sí? De lo que fue todo el tema de Norma, su esposa. Así que nada, lo quería tener acá más que nada de él. Me habían dicho de traer otros veteranos, pero yo te quería traer a vos, Horacio, y te lo dije porque para mí sos un claro ejemplo de lo que es caerse y levantarse en todo momento y bueno, y llevar siempre las riendas de una familia que realmente, si ustedes la conocieran, son todos muy, muy buenas personas y eso habla del gran trabajo que hicieron tanto Norma como vos, así que nada, de mi parte agradecerte y saber que te aprecio muchísimo. Dale, gracias, sí, lo sé, Mauro. Bueno, ustedes saben, A Toda la Cancha es un programa en el cual vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a reír también, como se está riendo Maca, pero también vamos a tener estos momentos de honor a nuestra patria, ¿no? Me parece que De generar conciencia. de generar conciencia, transmitir y poder darle lugar a personas que estuvieron en el lugar, que fueron protagonistas y hoy comparten un mensaje, la verdad que sumamente valorable, sumamente importante, porque las palabras que decía Horacio hablaba del respeto, del compañerismo, de generar valor de las personas que tengo al lado, o sea, de mirar, tengo compañeros, y lo más importante, el valor de la celeste y blanca. Así que eso, la verdad que, Horacio, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo, sé que estás con los tiempos por ahí ajustados con tus compromisos, y bueno, sé que Mauro, el cariño que te tiene, porque como dice, desde hace un tiempito atrás que empezamos con este proyecto, dijo, yo tengo una persona para traer, y nosotros dijimos, dale, vamos a darle para adelante, y hoy tenerte acá la verdad que fue un placer escucharte y nada, si querés compartir un último mensaje a los chicos más que nada. No, agradecerles por este programa que ustedes tienen, que tocan diferentes temas, en este caso, bueno, lo de Malvinas, que como dijo recién él, que este programa queda grabado, bueno, que eso también, Marcelo, hace que al quedar grabado pueda circular un montón de veces por todos lados y que se replique. No sabe a dónde va a llegar. Sé que va a llegar a Uxon, sé que va a llegar a Quilmes, sé que va a llegar a San Justo, y no sé, por ahí llega a otros lugares más. Para contarte, salimos a nivel nacional Por eso. al aire, Entonces vas a estar en las redes. Claro, entonces agradecerle a ustedes por esta invitación y poder difundir lo que fue Malvinas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Horacio a Toda la Cancha. Gracias, Horacio. Que tengas una gran jornada y bueno, vamos a dar un abrazo, Horacio. Por favor. Hay que sacar una foto. Muchas gracias por todo. Vamos a ir a hacer una foto. Sí. Horacio, un gusto. Maurito.